Pues bien, este es un webinar de administración de proyectos aplicado a la construcción. La administración de proyectos de construcción también tendría estas dos vertientes de predictivo o ágil. Vamos a presentar la empresa Dainda, quien nos hace favor de invitarnos a participar de este webinar y que con gusto los invitamos a que nos sigan. Dainda, somos una empresa que damos consultoría en servicios de TI y capacitación con más de 15 años en el mercado, cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ser un mejor aliado estratégico en tecnologías de la información, en donde también ofrecemos capacitación, servicios y consultoría de TI, productos propios, y dentro de esa capacitación tenemos capacitación personal y a empresas. A sus órdenes, soy yo la ponente del webinar del día de hoy. Me encantará que participemos con dudas, con preguntas, con comentarios. Están deshabilitados los micrófonos, sin embargo, pueden colocar en el chat, por favor, sus preguntas o sus comentarios. Y en cuanto estemos en la ronda de preguntas y comentarios, David nos hará favor de darles lectura a estas preguntas, que con todo gusto vamos a responder. ¿Quién soy yo? Guadalupe Cervera, María Guadalupe, por largo que parezca mi nombre, así es. Soy Project Manager y constructor. Soy arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Soy PMP por el PMI, Project Management Institute. Soy constructor, estoy certificada como constructor tanto por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como por la STPS a través de un DC3. Diferentes cursos muy generales de recursos humanos y de administración de empresas. Tengo una maestría en administración de negocios. El enfoque de esta es para empresas constructoras. Los últimos 20 años de mi ejercicio profesional han sido directamente con empresas constructoras, en asesorías fiscales, contables, no precisamente porque sea contadora, sino este vínculo entre la contabilidad y la construcción o estos procesos de administración de una empresa constructora. Yo sí creo que somos un sector muy específico con muchas características que lo vuelven complejo incluso para que nuestro personal administrativo nos entienda. Participé de un intercambio a la Universidad de Texas hace algunos años. También colaboro con proyectos de restauración en edificios históricos o catalogados, también desde el punto de vista de ejecución de obra o bien desde la administración de proyectos. Soy miembro fundador de Proyectos Sacún. Somos una empresa que nos dedicamos a la construcción y por supuesto a la consultoría específica de la construcción. Más de 25 años ejerciendo la arquitectura y la construcción, afortunada y bendecida con esta profesión. Docente por pasión y por gusto en muchas universidades, afortunadamente me abren las puertas. Soy ponente nacional e internacional para las cámaras de construcción, así como invitada a los capítulos de PMI para ponencias específicas de la administración de proyectos en la construcción. Estoy certificada también o tengo el badge de ATP, que es el capacitador autorizado por el PMI para ejercer esta actividad como instructor de Project Management. ¿Qué es el PMI? El PMI, Project Management Institute, es un organismo que nos va a avalar el conocimiento y la aplicación de lo que se estipula las prácticas adecuadas de la administración de proyectos. El PMI Project Management Institute se forma en 1959 en Filadelfia. De todos sus fundadores, aún sigue en activo el señor Jim Snyder, quien es el presidente honorario y, por supuesto, muy ganado, vitalicio, de PMIF. PMIF es el brazo filantrópico del PMI. Entonces, este organismo
no solo avala que nosotros conozcamos y que podamos ejercer esas prácticas adecuadas de la administración de proyectos, sino que también avala que somos capaces de cuidar la calidad de un proyecto y que somos éticos profesionalmente hablando y procura que todos nuestros rubros es parte de estas características o del respaldo que da el PMI. ¿Qué buscamos a través del PMI? Buscamos ciertos estándares que nos unifiquen, que de manera internacional, si yo estoy administrando un proyecto en la República Mexicana y de pronto tengo un vínculo con el extranjero, estemos hablando el mismo lenguaje. No es el mismo idioma, sino el mismo lenguaje, que nuestro léxico sea convencional. Tenemos prácticas tradicionales de las que han sido comprobadas y utilizadas y también en este mundo cambiante, mucho de este en un ambiente buca. Tenemos prácticas innovadoras, por supuesto, incluso emergentes, para la profesión, no únicamente para la profesión en construcción, es toda la administración de proyectos en general. El PMI va actualizando estos estándares conforme se va moviendo el mundo. Es una evolución, una actualización. Jamás será el dejó de servir, vamos a tirarlo. Simple y llanamente hay una evolución en todos los negocios, en todos los organismos, y esa evolución se da a través también de esta evolución de estándares o esta mejora continua de los estándares para la administración de proyectos. Los determinamos de manera general y universal como las prácticas que nos han funcionado en la mayoría de los proyectos. Se determinan no como las únicas, no como lo único que pudiera existir o como una regla inquebrantable de lo que se hace, más bien se toma como las buenas prácticas. Se hace un consenso a través de proyectos que han sido exitosos y se toman de ahí ciertas herramientas o técnicas o las habilidades para desarrollar un proyecto y que se optimicen todos los elementos que intervienen en el proyecto. Esto es desde la utilización y optimización de recursos humanos, materiales, hasta la optimización de tiempo y dinero, por supuesto. Se busca que tengamos ese vocabulario común en donde se da un lenguaje profesional que se va a ver reflejado en una consistencia entre las organizaciones para dirigir o gestionar portafolios, programas o proyectos según la magnitud de la organización o los diferentes proyectos que involucren, sea que estos formen parte de un programa y a su vez de un portafolio o simplemente proyectos individuales, así como gestionar la actividad y la interacción de los interesados del mismo proyecto o de diferentes proyectos. Lo que mencionaba avala un código de ética y de conducta profesional para que en función de esta ética se tomen las mejores decisiones con inteligencia para las situaciones difíciles, incluso que podrían comprometer no solo la integridad del individuo, sino de la organización. Que no olvidemos que como administradores de proyectos, muchas veces somos la imagen de una organización. Entonces esa organización tiene una identidad, tiene una serie de valores y entonces nos apegamos a estos bajo 4 conceptos básicos: el respeto, la responsabilidad, la imparcialidad y la honestidad. Tenemos una extensión. El PMI dice que cuando encuentra diferentes sectores o diferentes industrias que necesitan alguna adecuación específica, la genera. Y cuando comentamos esto dentro del instituto, siempre hacemos la broma de, pues seguramente no hay muchos con cosas raras como la construcción. Al principio mencionaba que incluso las cuestiones administrativas, contables y fiscales se vuelven todo un tema en la construcción. Pues bien, la administración de proyectos no fue la excepción. Cuando ellos dicen no son varias industrias, yo les pregunto, dime cuántas otras extensiones tienes al PMBOK. No está mal pronunciado, no está mal escrito. ¿Qué es el PMBOK Guide? El nombre completo sería Project Management Book of Knowledge Guide. Es una guía de los conocimientos que podríamos aplicar a la administración de proyectos.
Y como la administración de proyectos es general, dicen, ok, la construcción tiene ciertos rubros específicos. Y entonces hacemos esta extensión. Se publica en 2002 la primera, también ha ido evolucionando, por supuesto, conforme evoluciona y se alinea al PMBOK que está en curso. En el PMBOK, al día de hoy, vamos en la sexta edición, muy próximos a sacar la séptima edición de esta guía. Y la extensión de construcción tenemos ahorita la tercera edición. Esta diapositiva explica cómo surge la primera edición. Vamos en la tercera edición. Y se está trabajando en una cuarta para poder hacer esta alineación a los nuevos movimientos o a las nuevas tendencias en la administración de proyectos. Esto que nos está llevando este mundo cambiante. Esa es la extensión y justo eso es nuestro webinar de hoy. Esta plática que tenemos es cuál es nuestra confusión. Muchas veces creemos que hablar de administración de proyectos es que se va a hacer la magia y entonces el proyecto va a ser exitoso por sí solo y yo no tengo nada que hacer más que estar observando. No, no es así. También ser un administrador de proyectos de construcción también tiene unas características muy específicas. ¿Qué sucede? Desde el vocabulario en la construcción, en la arquitectura, en la ingeniería, encontramos diferencias. ¿Qué son estas diferencias? Utilizamos un vocabulario que es muy parecido al de la administración de proyectos y significan cosas distintas. Por ejemplo, el proyecto para la administración de proyectos es un esfuerzo único con una temporalidad que me va a llevar a un producto o servicio único e irrepetible. Si se repite, estoy entrando en un proceso de producción o en un proceso. Pero si es ese esfuerzo primario, el resultado es único. Para nosotros, en la arquitectura, en la construcción, cuando nos referimos a tengo el proyecto completo, es porque nos entregaron un set de planos con sus memorias de cálculo, tal vez si ya voy a construir hasta con las licencias, nos decimos, tenemos el proyecto completo. Incluso nos damos el lujo de decir, tengo el proyecto completo y las licencias. No cada una de estas son entregables de ese proyecto, de ese esfuerzo que estamos haciendo. La construcción ya terminada será un entregable y así tenemos diferentes entregables de acuerdo a la etapa de la construcción que nos estamos refiriendo. Incluso el arancel del Colegio de Arquitectos de cualquier estado, esto es un lenguaje también universal de la Federación de Colegios de Arquitectos, se refiere a esta etapa como diseño. Es el diseño ejecutivo, lo que incluye cada uno de estos diseños. Un producto puede ser un bien tangible, en el caso de nosotros en la construcción, normalmente un inmueble, o bien un servicio, que es un bien intangible, que es todo ese tiempo que dedicamos a diseñar. Gerente de proyecto es el que administra y gestiona desde el tiempo hasta los recursos, pasando por los recursos materiales, los recursos humanos, económicos, los tiempos, los riesgos. Sin embargo, no es lo mismo el gerente de proyectos en cuanto a la administración de proyectos, gerenciar un proyecto, project manager, que ser un gerente de construcción. Gerente de construcción se encarga de toda la parte técnica de la construcción. Puede ser la misma persona y tener estas funciones, tal vez, no está descartado ni hay algo que diga, no, si eres project manager, no puede ser el gerente de construcción. Simplemente son términos que son distintos y entonces eso es lo que da pie a que se haga una extensión de construcción. ¿Cuál es un riesgo en un proyecto de construcción? Pues parte desde el diseño. Si lo estuviéramos pensando en el diseño, incluso no identificar correctamente a los interesados es un gran riesgo. Pero cuando estamos en el despacho haciendo arquitectura, haciendo todas estas ideas, pero si el plotter y las impresoras tienen sensor y no precisamente para la señal de impresión, tienen ese sensor de miedo, saben que tenemos prisa y entonces se descompone el plotter, se apaga la computadora, el letrero de AutoCAD, que sigue sucediendo desde la primera versión de AutoCAD que yo manejo, que fue la R13, R11. I'm going to close your file. Fatal error, I'm going to close your file. Son riesgos y eso nos implica tiempo, dinero, por supuesto, retrasos, impacto
en cada uno de los entregables. ¿Qué es el gerente de construcción? Quien va a coordinar todas las disciplinas que intervienen directamente en un proyecto de construcción, desde la experiencia y la técnica. Alguien que está gerenciando un proyecto, project manager, podría ser o no ser un constructor, porque lo que va a hacer es administrar estos recursos, incluso desde la teoría y desde su práctica en otras industrias, cosa que la gerencia de construcción no debiera hacer. En un dejo de ética, quien no tenga conocimientos técnicos de construcción, de ingeniería, de todas las ingenierías que intervienen en la construcción o de arquitectura, te voy a decir, no estoy en condiciones de hacer esta coordinación de disciplinas. Sin negar que hay quien tiene esta habilidad, por supuesto. Estamos hablando de toda una preparación y que seguramente no tuvo esa capacidad de manera nata. Es algo que se ha desarrollado ya sea por una implementación de educación universitaria o por la práctica constante en campo. Empezamos aquí con muchos otros términos. De pronto se oye Lean Construction y entonces se piensa que es exactamente lo mismo. No, sí está basada esta teoría. También tengo algún conocimiento de Lean Construction, un curso por ahí a través por Lean Construction. Está basada en la administración de proyectos de construcción o constructivos, y lo que busca es esta colaboración, genera un valor al equipo y a la organización, busca disminuir las pérdidas, tanto de tiempo como de recursos y materiales. No solo es la optimización, busca más bien esta no pérdida. Justo partiendo de la palabra lean, lo que hace es hacer una construcción limpia. Le voy quitando toda la grasa, todo lo que no debiera ir, y son esos desperdicios los que no debieran existir. Entonces, sí está muy basada en la administración de proyectos constructivos. Lo que busca es evitar retrabajos como cualquier elemento de la administración de proyectos. La administración de proyectos buscamos no rehacer trabajos. Eso sería optimizar los entregables de nuestros proyectos. En esta parte del Lean Construction se busca planificar en una etapa inicial, mientras que en la administración pura de proyectos lo que tenemos es un inicio, un arranque de proyecto y una etapa de planificación. Sería nuestro grupo de procesos, que así los conocemos, secundario. El segundo no es secundario por falta de importancia, sino porque ocupa el segundo lugar para esta cuestión. Y busca Lean Construction siempre estar alineado a la organización, es decir, la organización me va a decir qué es lo que tengo que hacer, mientras que en la administración de proyectos, si bien yo me alineo a la organización tendrá que hacer más bien lo que el administrador de proyectos indica para que sea un proyecto que sea después replicable la lección aprendida. Ese valor que le estoy dando a la empresa sea algo que se replica. Otra de las diferencias también es que Lean Construction se basa en Last Planner, que es un cronograma donde se compromete a todos los usuarios, a todos los interesados y a los involucrados en la construcción a irnos a la fecha final. Tenemos que entregar nuestra construcción el último día del mes. Ok, tenemos 30 días. De ahí hacia atrás, por eso se llama Last Planner, ¿cuántos días voy a ocupar en cada una de estas disciplinas que intervienen? Y los comprometo. A mí me parece siempre un riesgo irme al final y de ahí para atrás empezar a comprometer a nuestros equipos. Se hace una junta pool, que esto es 60 días antes de iniciar. Esto en la construcción no siempre es posible, mucho menos, por ejemplo, en la obra pública, en donde me asignan hoy el concurso, se hace todo el concurso, se gana o se asigna la obra, o las dos cosas, se gana y se asigna la obra, y no tengo esos 60 días para hacer esta junta de planificación. Se basa en los recursos humanos, lo que es Lean Construction, y prioriza el valor. Estos términos son muy parecidos a la metodología ágil de la administración de proyectos. Entonces termina por confundirse, por esto la aclaración. El principio siempre es el factor humano, tanto en agilidad como en Lean Construction. Estas podrían ser de manera muy representativa. ¿Cuál es la diferencia entre ser predictivo, que es la administración de proyectos en general,
Y la agilidad, esto es únicamente enfocados a la construcción. ¿A qué me enfoco en cada uno? En un ámbito predictivo, como su nombre lo dice, estoy prediciendo lo que puede pasar. Me vuelvo muy estricto, se conoce como administración en cascada. Si hay algún cambio, tiene que pasar por una serie de autorizaciones, pero conozco desde el primer día todo mi proyecto y cuál será el alcance final. Si yo voy por agilidad, puede que conozca el alcance, pero no todos los detalles o no he alcanzado a entender. Entonces, se va planeando por entregas. Estas entregas las podemos conocer como sprint o como un proceso incremental, si así lo requiriéramos en el proyecto. Entonces, mientras no me enfoco en el predictivo, en los procesos que voy a seguir, en el ágil me voy a enfocar en las personas, tanto en los usuarios como en las personas que están involucradas en la construcción por sí misma. Documentación, mientras en el predictivo tengo que hacer toda una serie de documentación sin que esto se vuelva burocrático, en la agilidad lo que documento es lo que en realidad es necesario para optimizar o que en esto que se quede guardado como una lección aprendida. Esto podríamos pensar que se vuelve que cómodo, porque entonces todos vamos a decir no lo necesitaba. Se habla de que los ambientes ágiles están hechos para trabajarse con equipos que son autosuficientes, autodirigidos, que no necesitan ser observados. Entonces, no hay de no lo documente porque no lo necesitamos y al final sí lo necesitábamos, ¿no? Si no lo documentes porque en realidad no me servía para optimizar nada y porque podría ser incluso un aspecto completamente intuitivo era lógico. No podría yo decir que tengo concreto armado si no tiene armado. Así de intuitivo tendría que ser para no tenerlo que documentar. El tipo de proceso o secuencia, mientras en el predictivo es lineal, es decir, yo termino una actividad y empiezo otra, en el ágil tengo dos maneras. A través de las iteraciones voy a hacer un proceso incremental o un adaptativo. En la construcción, si de pronto nos sale algo que no podría llevarse by the book, lo tendría que hacer adaptando. Un ejemplo muy claro de esto son las obras de restauración, efectivamente. Yo tengo todo el conocimiento teórico, puedo haber analizado incluso, pongamos el ejemplo de un convento del siglo XVI, puedo tener la historia, pero yo no sé a lo largo de la historia de ese inmueble si ha sufrido alguna demolición o alguna añadidura. Y entonces cuando empiezo a trabajar en esa restauración, encuentro sorpresas y entonces tengo que adaptar o bien incrementar los alcances del proyecto original. ¿Estos incrementos tienen un impacto en costo y tiempo? Sí, por supuesto. Y de esto lo que hace es comprometer al cliente a que también va a estar involucrado en todo el proceso de la administración de proyectos. La planificación en el predictivo es alta, es una predicción. Por lo tanto, mi planificación es muy puntual, me da líneas base de todos los conocimientos o todos los puntos que voy a tocar, mientras que en la agilidad, en un inicio es muy baja la planificación, porque lo que me voy a hacer es irme a una planificación general, a mi alcance general, y después en cada una de las iteraciones voy a poder remodelar, replantearme cómo lo voy a gestionar. Para priorizar los requisitos, en el predictivo es fijo, tengo un plan amarrado que si requiere cambios se van a tener que gestionar con un consejo, mientras que en la agilidad lo que me interesa es sacar un negocio pronto y actualizado. La calidad se centra en los procesos, lo que estoy cuidando es que mis procesos sean limpios y con calidad, y por supuesto la consecuencia es que obtengo un producto o un entregable con calidad, mientras que en la agilidad la calidad va centrada en el cliente, en satisfacer las necesidades del cliente y del usuario. La organización del proyecto, justo lo que platicábamos, en la agilidad está autodirigida, en el predictivo es gestionado. La mayoría de las veces la parte predictiva me implica estar observando o dándole guía al equipo de trabajo. Eso es por lo que decimos, no es lo mismo administrar proyectos que administrar una construcción. Yo no podría pensar o esperar que la mano de obra de campo fuera autodirigida. Si yo los dejo en autodirigido, no nos extrañe llegar y encontrar
algo ligeramente chueco, ligeramente movido de su eje, o que nos respondan, es que yo así creía. Forma de gestionar. En el predictivo tengo una administración central, que es el Project Manager, mientras que en la agilidad tengo descentralizado. Tengo equipos de trabajo que entre ellos como engranaje van a trabajar y van a ir transfiriendo información. Los cambios se generan en el predictivo a través de un control de cambio. Tienen que pasar por un panel de control, Change Control Board, mientras que en la agilidad me voy por el backlog. ¿Qué me falta hacer para entonces tengo que cambiar o no tengo que cambiar? O tengo que quitar o tengo que agregar. Todos los días se hace una junta de no más de 15 minutos. Si se va más de 15 minutos no estamos siendo ni ágiles ni administrando proyectos para saber qué es lo que nos falta y qué es lo que llevamos hecho. Si yo llevo hecho algo que originalmente había planeado que iba a hacer en 6 meses y lo llevo en 2 meses, mi actualización de cambios incluso es actualizar tiempos. Estoy facilitando y optimizando todo en función de las necesidades del cliente. El líder en el predictivo tiene el mando y el control, mientras que en la agilidad el project manager tiende a ser colaborativo y ser un facilitador. En el rendimiento, el predictivo tengo un plan de conformidad, es decir, conforme está mi plan estructurado es como debo de seguir el proyecto. En la agilidad ese rendimiento se da por valor de negocio. El valor de negocio me dice, necesito incrementarle características a mi entregable, lo pongo. Necesito quitar alcances, los quito. Porque a lo mejor, pongamos un ejemplo, en el ámbito en el que nos encontramos ahorita, que el acero está subiendo, se estanca, pero de pronto baja, de pronto vuelve a subir. Si vuelve a subir, mi cliente, ¿de dónde le saco dinero? Si me dice, solo tengo hasta este punto. Entonces, lo que sí tengo que hacer es hacer un entregable completo para que sea habitable. Entonces, tendré que quitarle elementos al entregable que no es al proyecto. El ROI, retorno de inversión. Mientras en el predictivo lo espero siempre hasta el final del proyecto, en la agilidad empieza al comienzo y en cada una de las iteraciones. Necesito ir viendo que tengo o pérdida o ganancia para que mi retorno de inversión se vaya a lo largo del proyecto por cada una de las iteraciones. Y finalmente, la participación del cliente en el predictivo es muy bajo. Puede ser parte del panel de control, sí. Sin embargo, su participación es muy baja, mientras que en la agilidad lo comprometo a lo largo de todo el proyecto y esto lo vuelve con una participación alta. Pero esto en la construcción se vuelve un dolor de cabeza. Sí, nada más que yo quisiera que ustedes entreguen una casa habitación destinada a una familia sin haber consultado antes de terminar de colocar los 300 metros cuadrados de piso a quien vaya a ser el usuario final de esa casa. Que le digan, es que esto es lo que me habías firmado en el contrato, es que en el catálogo de conceptos esto es lo que te había dado. Y entonces que nos hagan quitar todo. Que si yo lo tengo involucrado a lo largo de mi proyecto, durante mis entregables, podrá ser un dolor de cabeza, no lo podremos negar, pero al final, ese dolor de cabeza que fue toda la etapa de construcción, vamos a llegar al final en muy, muy buenos términos, porque va a tener lo que quería con los recursos económicos con los que cuenta. Tampoco podríamos ofrecerle lo que no está en su alcance económico para poder cubrir. Esto es básicamente lo que tenemos en este webinar de envolver la construcción. Para esto tenemos unos cursos próximos. ¿Cuáles son nuestros cursos próximos? De entrada, el de administración de proyectos en la industria de la construcción, basado en la extensión de construcción al PMBOK de la sexta edición. La extensión de construcción es la tercera, basados al PMBOK sexta edición, que todavía está vigente y todavía no hay fecha para que salga la séptima. Sabemos que existe, que se está trabajando, todavía no se libera. Eso lo decide el PMI, el Project Management Institute, cuando se libera y se hacen unas revisiones y después se hacen lo que se tiene que alinear
de las otras extensiones. ¿Cuáles otras? Solo conozco la de construcción. Daríamos inicio a este curso el 23 de abril con una duración de 20 horas. La modalidad sería en línea. Estaríamos alineados a lo que recomienda el PMI y, por supuesto, ¿quién es el instructor? Soy yo. Es un instructor certificado tanto por el PMI como por las diferentes instancias en las que imparto cátedra para tener conocimiento de gestión docente o de transmisión, o al menos eso intentamos, transmitir conocimientos o intercambiar conocimientos. Tenemos otros cursos también relacionados con la industria de la construcción y no. El primero, introducción a la administración de proyectos. Si ustedes buscan certificarse como PMP, el PMI les solicita ciertas horas de contacto. Cuando menos nos pide 35 horas de contacto, esas horas se cubren con los cursos que damos como introducción a la administración de proyectos, donde se estudia y se configura cómo se analiza el PMBOK, que está basado gran parte del examen en esto, más allá de la práctica y la experiencia que los deberá respaldar. Este que tenemos ahorita, el de administración de proyectos en la industria de la construcción, motivo de este webinar. Consideraciones de la administración de proyectos para el sector inmobiliario, considerando que un project manager del sector inmobiliario no solamente tiene que gestionar el sector inmobiliario por sí mismo, gestiona la construcción, gestiona el diseño, gestiona bancos, gestiona entregas a tiempo, gestiona términos legales, gestiona escrituras. Entonces, tiene unas consideraciones muy específicas en el sector inmobiliario. Y finalmente, los cursos de preparación para la certificación como administrador de proyectos, Project Manager Professional, alineados a los requerimientos del PMI. Podríamos abrir sesión de preguntas y me gustaría, si ustedes quisieran abrir sus cámaras, si están en condiciones de encender sus cámaras, para que nos podamos conocer. Ahorita habilitamos el que ustedes puedan habilitar sus micrófonos, si estás de acuerdo, David, para que puedan hacer las preguntas de viva voz o a través del chat, que es lo que sugieres. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues yo creo que pudiéramos abrir los micrófonos para que nos expresen mejor alguna duda que pudiera surgir. Sí, claro. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. No me está respondiendo los controles. Listo, pueden ustedes compartir o habilitar sus micrófonos en este momento. Si ustedes tienen preguntas, con todo gusto. O si prefieren ponerlas en el chat, también aquí les damos lectura. Nos fuimos muy rápido en la presentación para que hubiera tiempo para interactuar. Dicen por ahí que cuando no hay preguntas o todo quedó claro o todo quedó confuso. ¿Tú qué opinas, David? Yo te voy a hacer una pregunta aquí en representación de mis compañeros porque yo sé que para algunos es nuevo. La certificación, si nos pudieras extender un poquito, ¿cómo está el proceso? ¿Qué tan difícil es el examen? Digo, yo ya sé, pero para que vean que la verdad, la parte de la certificación tiene su ciencia. Así es. ¿Qué es esta certificación? Bueno, tenemos varios niveles de certificación. ¿Qué necesito para certificarme como PMP, Project Manager Professional? Necesito horas de contacto, horas de conocimiento con la administración de proyecto, por supuesto, bajo ciertos estándares, y si me va a certificar el PMI,
pues tendría que estar alineado a estos conceptos de PMI. Tengo que cumplir con esas 35 horas. Necesito demostrar horas liderando proyecto a lo largo, y por eso se sugiere siempre tomar estos cursos, porque yo puedo decir, yo me voy a registrar y voy a llenar incluso el formulario sin ningún problema, porque yo tengo 30 años administrando proyectos. Muy bien, a la hora que no esté con los términos, con ese léxico que está acostumbrado el PMI, va a ser la primera bandera roja. Y entonces el PMI va a decir, te voy a auditar. Y entonces cuéntame tu experiencia. No voy a poner en tela de juicio que sepas administrar un proyecto. Lo que te estoy cuestionando es que sepas administrar el proyecto de acuerdo a lo que me estás pidiendo que yo avale. Tú me pides que yo te certifique, eso es, me estás pidiendo que te avale. Algo tan básico como la comunicación. Perfecto, ¿cuántos canales de comunicación estás acostumbrado a trabajar? No tengo ni idea cómo aplicarlo. En ese momento se van a dar cuenta y me van a regresar mi solicitud. Eso quiere decir, nunca más la puedes aplicar. Mientras no me encuentren en falsedad de entregar la información, simplemente me van a decir, no conoces las mejores prácticas, ve, prepáralo y vuelve a registrarte. Sí, es un examen muy difícil. Cambió recientemente en enero esta modalidad. Antes eran 200 preguntas, hoy bajó el número de preguntas. Siguen siendo el mismo tiempo, son 4 horas. Lo único es que ahora dan la oportunidad de tener ciertos minutos de descanso. Sigue corriendo el reloj para tu examen. Tú sabes si lo tomas o no lo tomas. Es un examen que a mí me parece que más allá de la complejidad en conocimientos, porque estamos acostumbrados a presentar exámenes en donde me preguntan 2 más 2 son 4, ya lo estudié. Y 2 por 2 también son 4. Lo estudié y tengo el proceso más que aprendido. Pero aquel examen en el que me hacen toda una estructura de problema y que lo tengo que resolver desde mi experiencia, pero desde el manual, sí by the book, pero con esto además de experiencia, ahí es donde se vuelve muy complejo. Porque no es nada más qué harías tú, sino qué harías tú de acuerdo al manual, aun cuando esto no sea la práctica que tú llevas de manera cotidiana. Por ejemplo, y específicamente en la industria de la construcción, si tú tienes un proyecto que pone en riesgo la economía de la organización, pero además pone en riesgo la reputación de la organización, si tú fallas, ¿qué haces? ¿Tomas el riesgo o rechazas el proyecto? En la construcción, al menos en México, a nadie le pasaría por la mente decir renuncio al proyecto. Todos sabemos que lo tomaríamos y by the book, el manual dice no lo tomes. No es por el riesgo de la pérdida económica, sino por el riesgo de la pérdida de la reputación. El dinero lo recuperas, la reputación jamás. Un buen trabajo, poca gente lo va a transmitir. Se va a enterar el usuario, pero un mal trabajo lo entregas y al día siguiente se entera la colonia completa y para cuando tú concursas otra vez ya lo sabe el país entero. Es mucho más rápido la forma en la que se corre un mal proyecto que en la que se corre un buen proyecto. ¿Por qué? Porque un buen proyecto es la expectativa de mi cliente. Si está contratando mis honorarios, mis servicios, es porque espera un buen resultado. Pero si le doy algo mal, además de que no lo esperaba, me va a hacer la mejor publicidad del mundo. Y entonces el PMI dice, no tomes algo que pone en riesgo tu reputación, olvídate del dinero. Esas son respuestas que uno se va preparando para la certificación. Sí es un tema también de poner a temple el carácter, el sentido de ánimo. O sea, si tienen un estado de ánimo que no está propicio para estar 4 horas frente a una computadora resolviendo un examen, hay que posponerlo. Eso no quiere decir cancélalo. Hablas o mandas un correo, explicas tu situación y te dan la oportunidad de posponer la fecha para que después tú te puedas presentar en las mejores condiciones a este examen. Y la otra certificación, también referido a PM, es la de CAPM. Entonces, ¿qué es el CAPM? Es esta persona que puede tener los conocimientos técnicos porque ha estudiado,
porque conoce el libro, porque ha hecho otras prácticas, pero no tiene el total de horas que pide el PMI para decir, eres un profesional. Entonces, digamos que sería como un junior y a este le llaman Certified Associate Professional Project Manager. Entonces, es alguien que ha gestionado proyectos dependiendo de alguien más o que puede gestionarlos dependiendo de alguien más, que va a entender el léxico, que puede aplicar las prácticas, pero todavía no lo respalda la experiencia, lo respalda el conocimiento. Digamos que esas son las dos más fuertes. Por supuesto, PMP es la joya de la corona y de ahí derivan otras muchas. La de scheduling, la de risk, la de agilidad, ACP. En general, estas son las certificaciones que tiene el PMI. Por acá veo, David, en el chat. Sí. Brígido nos está preguntando, dice María Guadalupe, buenas tardes, entiendo que en construcción podríamos aplicar el esquema híbrido igual, predictivo más ágil. En el curso que mencionas, ¿sabería algo de estos esquemas? Sí, claro. No hay forma de tocar justo la construcción sin hablar de híbrido. De pronto, y no tengo nada contra mis colegas, cuando algún colega se mete a dar uno de los cursos de construcción, dice, es que la construcción siempre ha sido predictiva. Y ahí es la diferencia. La administración de construcción es predictiva. Es tan predictiva como lógica. Yo no puedo meter una cimentación si no he hecho una excavación. Por supuesto, no podría montar una estructura si no tengo cimentación, pero eso es la gestión de la construcción. Administrar un proyecto de construcción, tengo una etapa o muchas etapas que son predictivas. Un proyecto está compuesto por fases, entonces puedo tener fases predictivas que se van a complementar con la agilidad. Ustedes me preguntan, yo he tenido proyectos que inician como predictivo y terminan como ágil. Uno de ellos, no voy a decir cuál es, pues es una obra muy visible y el proyectista somos muy buenos amigos, por eso me atrevo a hacer siempre la broma, que el día de la inauguración me decía, ¿no tienes ganas de llorar? No tuve ganas de llorar 2 años durante la construcción. Ahora, hoy lo que tengo ganas de disfrutar el brindis. Así que no estemos de cursis llorando porque se acabó el proyecto, lo acabamos. Empezó como predictivo y se fue ágil y teníamos que ir incrementando e incrementando y adaptando, pero la fecha no se podía cambiar. La fecha estaba anunciada para la prensa a nivel nacional el 4 de julio de hace 18 años. Entonces, claro que son híbridos. Hay muchas cosas que yo no podría predecir para actuar de manera inamovible en la construcción. Puedo tener un entregable, un diseño completo, por supuesto, y de pronto llegar al sitio y encontrarme con algo que me va a llevar a adaptarme. Y eso será agilidad. Entonces, en el curso, por supuesto, se ve un ejemplo de agilidad. A quienes son arquitectos, yo creo que quienes estudiamos arquitectura, hemos vivido la agilidad desde el día 1 de la licenciatura. Cuando los maestros, y a todos yo creo que nos pasó, si no levante la mano el que no le pasó para que me dé gusto y lo felicite. Íbamos entregando y revisando nuestras entregas, como les llamábamos en la universidad, y el maestro decía, vas bien, vas bien, vas bien. Y el día de la entrega final, el vas bien se convertía en un 5, en un 6, en el mejor de los casos, y salía el maestro y decía, ¿qué pasó? Me fallaste, tan bien que ibas. No, en un ámbito ágil, el que falló fue usted porque usted me liberó todas mis entregas. Todas mis iteraciones usted las liberó. Entonces el proyecto falló porque usted fue el que falló, no el proyecto. En la vida real tengo que ser así de adaptativo y más, insisto, en un ambiente que conocemos en la administración de proyectos como VUCA. Esta incertidumbre que tenemos, incluso tendría que ser adaptativo, ágil, en un tipo de cambio. No podríamos hablar de fijar un costo si nosotros tenemos estos problemas de fluctuación. ¿Y a quién culpamos? No podemos culpar a nadie. Ahorita en pandemia, ¿qué tenemos que hacer y qué hemos tenido que hacer en las construcciones? Incluso capacitar a la gente en otro ambiente de distancias, de escalonar horarios, de enseñarles que entre ellos no se puede estar compartiendo el taco o el refresco o la botella que comparten. No lo van a poder hacer. Eso nos tuvimos que cambiar y eso incrementa en algo, sí, claro, incrementa los requisitos de calidad incluso para ejecutar una obra.
Entonces, sí, Brígido, espero haber respondido a la pregunta. Sí, por supuesto, se toca y se toca con ejemplos. Muy bien. Dana nos hace otra pregunta, Guadalupe. Dice, buenas noches, ¿qué tan demandado está el profesional certificado o especializado en PM en el medio de la construcción? Lo pregunto en dos sentidos. Primero, porque ahora la industria está muy castigada en general. Y dos, porque veo mayor demanda de PMs en el área de TI. Gracias. Listo. Aquí seguramente le voy a tirar a las rodillas a los de TI, perdón, David, pero los de TI sí se certifican, sí o sí, porque efectivamente se vuelve un requisito indispensable para gestionar sus proyectos. Les da un valor agregado que los pone a la cabeza en los proyectos de TI. En la construcción, ¿qué sucede? En México es algo que empieza, entrecomillado. Yo tengo 20 años, 23 años como project manager. Tengo muy poco tiempo certificada, esto sí es una realidad, pero mi primer contacto o conocimiento con esto estaba yo cursando los últimos semestres de la carrera, cuando un ingeniero que me daba costos, además, y me daba estructuras, me dijo, usted se va a dedicar a administrar proyectos, y me dio unas copias de lo que hoy sé, porque guardé esas copias durante muchos años, casi los 25 años, que abajo decía Guía del PMBOK. No era, yo creo, pero ni remotamente la segunda edición, yo creo que fueron las primeras publicaciones. Y entonces, efectivamente, lo que hacemos siempre es administrar proyectos, lo que pasa es que vamos a conocer que tiene nombre. Si yo tengo un cliente extranjero, me va a pedir esta certificación. Una. Dos, la ley de obra pública empieza a considerar dentro de los requisitos o dentro de los privilegios para la evaluación. Ahorita les puedo compartir un artículo, se los pongo aquí en el chat, de qué es lo que está sucediendo con la obra pública, privilegiando o dando importancia a los project managers certificados. Pero insisto, esto tiene mucho más valor cuando tengo clientes extranjeros porque saben cuál es el valor de tener esta certificación dentro del proyecto. Respondo con esto, Dana, la pregunta. Y también tenemos acá otra pregunta de Ángel Barragán. David. Buenas tardes, soy arquitecto y sí, desde el principio fue muy difícil y nos decían, afuera te pagan o no te pagan. Nosotros desvelados, presionados, memorizar clases teóricas solo hacíamos exámenes orales y nos dedicamos al diseño y cálculo estructural. Es correcto, era, yo creo que hasta desmoralizante, ¿no? Yo tuve un director, en algún momento de mi vida me dedicaba a la investigación, a mi director de investigación que decía, Gorda, no estudiamos una carrera bonita, no es bonito lo que no duermes durante una semana y asumes que está mal porque llegas a corregir. Todos los que estudiamos arquitectura llegamos a correcciones. Y entonces cuando a mí los maestros me decían, pues afuera no hay mucho trabajo y al día de hoy ustedes podrán preguntarle a mis alumnos, es algo que jamás saldrá de mi boca. De arquitecto te vas a morir de hambre. Yo digo, pues he de comer muy poco porque llevo 27 años para ser exactos ejerciendo la profesión y ni me he muerto de hambre ni me he quedado con hambre. Y solo es hacer las cosas correctamente, con orden, con disciplina y es la mejor carta de presentación, terminar bien un proyecto y darle valor a los proyectos que hacemos. Y darle el buen trato al cliente, esa es la agilidad, darle valor a la opinión del cliente. Entonces, así es, Ángel, antes hacíamos de todo, además dedicamos al diseño, al cálculo, por supuesto nos tocaba escuchar nombre, pues, ¿crees que algún día vas a ser famoso? No sé si voy a ser famoso, voy a ser feliz porque hago lo que me gusta hacer y qué mejor que hacerlo ordenado y en esta internacionalización, en esta globalización, por supuesto, estamos más que obligados a esta actualización continua. Muchas gracias por tu aportación, Ángel. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? David. Pues Dana me ganó la pregunta y era que le dieras la explicación en cuanto al mercado, cómo estaban los administradores de proyecto. Exacto. Les voy a compartir el artículo lo sacó el Universal y son los beneficios de tener un PMP en la obra
específicamente en la ley de obra pública. Insisto, no es que la ley de obra pública al día de hoy empiece a decir, si no tienes un PMP vas a perder. No, es de las características que toman incluso en la propuesta técnica a últimas fechas para valorar sobre todo en la cuestión de infraestructura. En esta incursión, a lo mejor ligeramente parada, de las energías renovables, se pide que exista un PMP. Esta maestría que estoy cursando ahorita de energías renovables, la estoy cursando en Europa. Y por supuesto está privilegiado él. Si eres project manager profesional, por supuesto tienes la capacidad de liderar los proyectos. No es que tengas el conocimiento técnico para plantar el aerogenerador, para hacer todo lo que es la energía renovable, pero sí tienes la capacidad de gestionar todos esos recursos para involucrarte en una industria de este tipo. Si lo buscamos incluso en bolsas de trabajo, hay muchas empresas que solicitan Project Manager Professional. Ustedes en casa tienen una de las empresas, yo creo, más fuertes de concreto, y Cemex en su bolsa de trabajo, lo pueden buscar y pide PMPs. Entre más grande y más internacionalizado sea mi cliente, por supuesto voy a requerir estos términos de globalización. De hecho, ahorita hice una búsqueda rápida en OCC, le puse Ajá, administrador de proyecto, construcción, y sí sí, me salen varios resultados de... así es. Sí salen, si lo ponen en LinkedIn también les empieza a arrojar estas características y la mayoría son empresas transnacionales o que tienen clientes extranjeros. Ustedes ahí en Monterrey tienen un templo mormón, Sunabú, de hecho. Templo, capilla, un pequeño centro de visitantes. Ese fue un de los proyectos que gestioné, yo ya no lo terminé, yo ya no terminé con este cliente, hicimos en ese momento, hace 21 años, fueron 10 en la República Mexicana, y a lo mejor es los proyectos que en paralelo más complejos me tocó o me ha tocado administrar, y ellos pedían administrador de proyectos. En mi caso hacían la excepción de que yo no estaba certificada en ese momento. Sin embargo, toda la metodología o todos esta documentación que existe de esas construcciones se hace bajo estos términos de Project Management Professional. Y en general, los clientes extranjeros que he tenido siempre es una constante. De hecho, a veces me llama la atención porque cuando estamos en juntas son los únicos que saben lo que significa todo lo que está aquí a mis espaldas. Sabes que, Guadalupe, yo llevé el curso de administración de proyectos, el primero desde el 2007, Ajá. y yo soy de TI, ¿verdad? Pero sí estaban dos arquitectos ahí, y la verdad, a veces esos cursos los enfocan más, como dicen los compañeros, al área de TI, Así es. porque la mayoría va por ahí. Más sin embargo, por ejemplo, un curso así como el que se está proponiendo, que le estamos proponiendo, hay más ventaja porque está enfocado más a la extensión de construcción. Y pues con el conocimiento que traes tú y la experiencia ya sobre el PMI en la construcción, pues es más ventaja que un curso que podrías llevar en otro lado, pero está muy generalizado. Así es. Entonces, ese yo creo que es un buen valor agregado en cuanto a un curso enfocado a construcción. Es un gran valor, en verdad, justo por la pregunta que nos hacía Dana, que todo está enfocado. La mayoría de las personas y de mis compañeros que somos capacitadores son personas que han salido de TI. Tenemos, hay uno que otro que es abogado, por ejemplo, hay diplomados, yo participo de un diplomado de administración de proyectos para construcción. Estamos hablando de 120 horas del curso, pero el eje rector lo inicio yo. O sea, yo doy el módulo de arranque y de ahí nos seguimos, y el módulo de cierre lo doy para que podamos concluir. Y cuando yo llego al último módulo, lo que me encuentro es que me lo dieron en sistemas, es que me dijeron que programara, es que no, la construcción en verdad es un rubro muy específico. Yo les digo, hasta en los canales de comunicación, no hablamos el mismo español que nuestra gente en campo,
y no es ni desdén, ni mucho menos. Tenemos que explicarnos de distinta manera, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Entonces, este es un valor agregado importantísimo que sea tan dirigido a la construcción, a la arquitectura, a la ingeniería, bajo una extensión que es de conocimiento universal. Estas pláticas que me ha tocado dar en Sudamérica, en Chile, en verdad, ellos privilegian mucho esto porque lo miden en el mismo sentido que la construcción tiene todo que ver con la industria minera. Entonces, Chile, específicamente Antofagasta, le da un gran valor a esto. Conoces la extensión y esa extensión nos habla, ¿de qué nos habla la extensión? ¿O qué es lo que lo hace distinto? Yo nunca he sabido que a un médico uno le diga, si me operas, me vas a dar una fianza de vicios ocultos, de que voy a estar bien, mucho menos si es una cirugía plástica. O sea, me vas a dejar como este cuerpo, como esta cara, y cuando yo salgo sigo siendo el mismo cuerpo, a lo mejor bastante más moldeado, la misma cara, sigo siendo la misma yo y no le ejerzo ninguna fianza de vicios ocultos. Eh, con el nutriólogo, me vas a bajar de peso, sí, y nunca más voy a volver a subir. ¿Dónde está esa fianza de vicios ocultos? Sin embargo, en la construcción no solo damos una fianza de vicios ocultos, sino aceptamos reclamaciones y garantías. En ninguna otra industria hablamos de seguridad e higiene. Claro, en una fábrica, en un laboratorio, pero dentro de un entregable como es la construcción, nosotros nos preocupamos o tenemos que atender, y más ya a últimas fechas, medio ambiente, seguridad, salud, más ahorita la salud, y que podemos generar un contagio masivo. Y la seguridad, no nada más en cuanto a la integridad física, sino a la seguridad de que nadie se meta a robar a la construcción, por ejemplo. Alguien externo, no el robo este de se llevaron 5 rollos de cable, no, que alguien se meta, amague. Eso es parte de lo que se gestiona en la administración de proyectos y tenemos otra, el área de financiamiento. Digamos que estos 3 elementos son los adicionales al PMBOK. El PMBOK nos habla de 10 áreas de conocimiento, la extensión de construcción nos habla de 2 más y de una extensión o de un anexo, que es el de reclamaciones y garantías. Pero ¿qué tenemos en el otro, el de financiamiento? Vuelvo a lo mismo, díganle a un doctor, ya me atendiste, ya me diste consulta, perfecto, te pago en la siguiente si me hizo bien el medicamento. Nosotros ganamos una obra, nos dicen, te voy a dar un anticipo, pero tienes que empezar ya. Y entonces yo empiezo y mi pago de anticipo sale 15 días después. Perdón, eso es financiamiento. Y somos de las muy pocas industrias que lo tenemos. Entonces, la extensión dice, ¿qué tienes que hacer para planificar ese financiamiento? No lo hagas, lo tienes que hacer porque así se gestiona tu industria. ¿Qué haces para planificarlo y que no sea algo que te impacta ni en la organización ni en el proyecto mismo? Entonces, ese es el valor agregado. Si lo preguntamos incluso con un abogado, el abogado va a decir, los contratos son los mismos. Yo les podría mostrar, como papá de quinceañera, no venía preparada, pero somos un rubro tan aparte que hasta tenemos un régimen fiscal independiente. No es que es independiente, cada año el colegio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, saca un estudio, se llama Estudio del Régimen Fiscal de Empresas Constructoras. Y lo que ven aquí separado, por supuesto, sí tengo como algún tema y un vicio de estar leyendo estos temas fiscales y financieros. Lo que voy separando es cómo se gestionan esos contratos que vienen marcados en la extensión de construcción del PMBOK y cómo se alinean a nuestra legislación. Sí, ¿qué hago con mi legislación? Y lo mismo tengo los manuales de la Cámara y de Protección Civil que se van también modificando, no quiero ni decirles las modificaciones que hubo ahorita con COVID, de cómo gestionas la salud y el medio ambiente con una obra bajo esta pandemia. Entonces, yo creo que ese es el gran valor que podemos estar ofreciendo, David. Tenemos otro comentario por acá. Miguel Ángel Lara, muy interesante, enriquecedor su video, conferencia muy ilustrativa. Creo que no, muchas gracias, Miguel Ángel. Ángel Barragán, también se considera la parte de gestión de control de calidad. Claro, ¿qué sucede? Les digo rápidamente las 10 áreas de conocimiento que menciona en general la administración de proyectos, que es la integración, el alcance, los costos, el cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación,
riesgos, adquisiciones e interesados. Por supuesto, la calidad no se es general a todos. Lo único que es adicional en la extensión son estas dos áreas de conocimiento y el anexo. Áreas de conocimiento, seguridad e higiene, área de conocimiento, financiamiento, y anexo, garantías y reclamaciones. ¿Cómo gestiono todo esto? Pero por supuesto, ¿cómo gestiono la calidad? Si ustedes me preguntan, esta obra del templo tiene una de las características de calidad más altas que yo he trabajado, igual que los de la comunidad alemana. El grado que se recibe de muros de tabla roca, por ejemplo, es el 7. Yo no he tenido otro cliente que me diga, te pago el grado 7. Y lo pagan. Y entonces eso se enseña, cómo gestiono mis recursos humanos para dar esa calidad o para dar la calidad que me paga normalmente un cliente. Que eso no quiere decir mal hecho. Ojo, son dos cosas muy distintas. Entonces sí tocamos tema de calidad, por supuesto. ¿Sí? Hay que también ser muy claros. Hay cosas que puedo monitorear y hay cosas que puedo controlar, y la calidad es algo que puedo controlar. ¿Qué es lo que solo puedo monitorear? Solo puedo monitorear la comunicación, porque yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiende el otro. ¿Sí? Ángel, espero haber resuelto esta duda. Gracias a ti, Ángel. David, ¿cómo ves? ¿Tú crees que también este es parte del valor de lo que estamos ofreciendo? ¿En qué parte, perdón? El valor de la construcción, que sea un curso específico para constructores, para arquitectos, para ingenieros, para las personas que estén involucradas con esta industria. Sí, de hecho, es lo que te digo, yo creo que este curso yo no lo he visto en otro lado, es lo que les comento ahorita. A veces, bueno, según el PMI te dice, lo que te enseño yo para administrar un proyecto se aplica en cualquier área, pero si, como dice Guadalupe, tienes específicamente para la área de construcción una forma de administrar el proyecto, te da mucho valor, más valor agregado, y aparte, te digo, cuando vas a otra institución que te den un curso, te dan el curso general. Entonces, incluso también, como les decía ahorita, lo dan casi muy enfocado a TI, porque la mayoría de los que asisten es de TI. Entonces, si van, no sé, 20, yo creo 18 o 19 son de TI. Sí. Y a veces no, siento que no se aprovecha tanto como enfocarlo a la parte de la construcción y decirle, bueno, en estos procesos, así se maneja. Y pues si es alguien que está empapado en esa área, pues más enriquecido está el curso, ¿verdad? Exactamente. Tenemos acá a Luis Javier con la mano levantada. Adelante, Luis Javier, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, María y David. Gracias por haberme invitado aquí a la charla que tuvieron y lo que acaban de compartir. Yo no me queda darle más que las gracias. Vi que tienen varios cursos. Obviamente ya les pediré información sobre alguno que vi que me interesó. Lo que sí les quiero compartir es, yo también soy miembro del PMI. Ya llevo algunos años trabajando, gestionando proyectos. Y sí, efectivamente, como dice David, creo yo que para los que no lo conocen, va a ser de mucha ayuda tomar esta capacitación para tratar de llegar a la certificación. Y créanme que sí vale la pena. Yo ya este año me recertifico, ya cumplí con mis PDUs, digo, ya estoy casi que por 4 meses de recertificar. Pero para los que no lo tienen, digo, todo lo que acaban de decir es correcto. Les va a servir bastante, te da muchas herramientas para gestionar los proyectos y pues hablando en temas generales, creo yo que da para gestionar las diversas áreas de tanto de un proyecto como de un portafolio de proyectos. ¿Verdad? Es Entonces, correcto. sí quería agradecerles, digo, por la invitación, pues quise levantar la mano ahí para dar algunos comentarios. Muchas gracias a ti, Luis Javier. Y justo este punto que tocas de los PDUs, para quienes no saben qué son los PDUs son puntos para poder recertificarse, son Professional Development Units, son unidades de desarrollo profesional
Este curso, si se toma, se acumulan horas que se reportan como PDUs. Y entonces se reportan como PDUs de horas de capacitación, tanto de administración de proyectos como de la parte técnica. ¿Sí? Ustedes deciden qué porcentaje. Entonces, muchas gracias, Luis Javier. Es correcto. Yo, en verdad, a lo mejor soy como una enamorada del orden y de la administración. Esto obedece a que estudié con militares, por supuesto. Entonces, las cosas, si tienen un orden, van a salir bien. Si tienen un desorden, van a salir. Por supuesto que van a salir. ¿Cómo? Porque tienen que salir. Miguel Ángel terminó la Capilla Sixtina, ¿cuándo? Cuando la tenía que terminar. ¿Cuándo se acaba? Cuando se tenga que terminar. Y es una obra maestra. ¿No? ¿Cuándo se terminó? Cuando se tenía que terminar. Ingrid, muy buena tarde. Como directora de mi propia empresa, me gustaría saber cómo aplicar esta certificación para darle valor a mi trabajo y a mi equipo. Como directora, yo creo que tú tienes justo la llave para hacerlo transmitido hacia tu empresa. ¿Cómo le das este valor? Desde el momento en el que tú empiezas a armar tu portafolio con tus proyectos, con cierto orden, y entonces un proyecto que te debió haber salido en 6 meses, salió en 5 meses, y se hace este asiento de las lecciones aprendidas y se replica en el siguiente vas a tener una mejora mucho mayor, esta optimización. ¿Por qué digo que tú tienes como esa llave mágica? Porque muchas veces los que no están en la cabeza tienen la mejor intención de posicionar la administración de proyectos en la empresa, pero llegar a la cabeza es muy difícil. Dicen que la cascada, y bien dicho, moja de arriba hacia abajo, pero en la construcción, si yo quiero que por capilaridad llegue el agua a la azotea, no va a llegar. Si acaso se va a quedar a la mitad del primer nivel, se van a reblandecer mis cimientos, voy a empezar a ver humedad, pero nunca voy a ver esa humedad en la azotea. Entonces, al revés, empiezas a formar a tu equipo bajo una estructura. Esta estructura no quiere decir ni burocracia ni no ser flexibles, significa ser ordenados y tenemos tiempos y tenemos compromisos. Entonces, si quedas de entregarme hasta para equipos autogestionados, yo en mi empresa a nadie le tengo horario, a nadie. A mí entrégame resultados. Las arquitectos, en esta ocasión tengo puras arquitectas, cosa extraña, es la primera vez en mi vida. A mí entrégame resultados. Cada cuando vas al despacho, no tengo el menor interés en saberlo. A mí entrégame resultados. Cuando empezó la pandemia, traemos una obra que se tenía que haber terminado en 6 meses. Bajo una gestión de proyecto ágil, la terminamos en 3 meses. Con un ahorro para el cliente del 20% y un incremento en mi utilidad del 30%. Yo creo que ese es un buen valor para cualquier organización. Más o menos resolvimos tu duda, Ingrid. Listo. Dije, muchas gracias por compartir. Me interesa mucho continuar con este tema como ingeniero civil. Toda mi experiencia ha sido en proyectos de construcción. Por favor, ¿nos podrían compartir sus contactos? Claro que sí. Cambio la página. Aquí están los datos de contacto de Dainda, por favor. Y ojalá nos acompañaran a esto, por supuesto. Brígido, parte de mi experiencia, al menos los últimos 22 años de mi ejercicio profesional de 27, los he llevado únicamente con ingenieros civiles. Únicamente, quiero decir, la empresa en la que trabajaba, yo era la única arquitecta. Entonces, me parece que somos disciplinas que debiéramos trabajar de la mano, más allá de los chistes que hacemos entre ingenieros y arquitectos. Tendríamos que trabajar muy de la mano y ojalá te sumaras con nosotros a este curso. Muchas gracias. Sí, pues bueno, de mi parte yo creo que lo único que quisiera agregar de la pregunta que estaba haciendo ahorita Ingrid es de, pues presentas un currículum como empresa o como persona y yo creo que es un respaldo, ¿no? Te da más valor y que tengas más contexto y que le puedas hacer una mejor recomendación al cliente o simplemente para administrarte tú mismo. Si quieres tú solo llevar
la administración de proyectos de acuerdo al PMI y ya sabe el cliente que estás llevando mejores prácticas. Entonces, pues es más valor curricular. Así es. Y por acá Ingrid nos pone, por supuesto, mil gracias a ti, Ingrid. Ojalá nos compartieran cómo podemos registrarnos para la certificación y los detalles. Los detalles y todo esto lo encontramos en la página de PMI. Se los pongo aquí. En tipos de certificación. Y ahí es donde uno empieza ese registro. ¿Qué sugiero yo? Si no están listos para presentar el examen, no inicien ese registro. Si no tienen las horas de contacto que pide el PMI, si no han estudiado para el examen, no lo registren todavía. Hasta que ellos sientan que están listos, entonces regístrenlo. Porque a partir de que lo registran, el PMI cuando mucho se va a tardar 30 días, cuando mucho, en darles una respuesta de si eres candidata o no para certificarte. Si te dice que no eres candidato, tendrás que cumplir con una serie de observaciones que te hace. O bien te dice, te tienes que esperar tanto tiempo para que te prepares. No te dicen meses, sino esto es lo que tienes que preparar. Esta es la debilidad que encontramos. Y entonces tienes que hacer toda esa preparación mientras está corriendo un año, que es el que tienes para certificarte. De la otra manera, si tomas los cursos, si estás preparada, si tienes ya los simuladores, porque hay que hacer simuladores, hay que estarse preparando. Quienes corremos carreras, decimos que para correr una de 10 kilómetros, pues entreno 10 kilómetros. Para hacer un examen de 4 horas hay que hacer muchos simuladores de estar 4 horas sentado, 4 horas fijando atención, pero para eso hay horas de estudio antes. Cuando ya estés listo, entonces en la página, y hay que llenar esto, se llena de hoy hacia atrás, hasta juntar las horas de respaldo de proyecto. No necesitas haber estado en todo el proyecto. Si tú dices, yo en un proyecto solo estuve en el cierre y eso equivalía a 24 horas, eso es lo que ponemos. ¿Sí? Ángel, está muy interesante. Yo he participado en proyectos EPC y ha sido muy enriquecedor el estar en Gran Plática. Es muy familiar el tema. Muchas gracias, Ángel. Qué gusto. Muchas gracias. Ingrid, espero haber facilitado un poquito la respuesta para lo de las certificaciones. La página del PMI se vuelve un mar para navegar y el océano se vuelve imperdible porque entonces puedes encontrar artículos, puedes encontrar networking, o sea, esa es otra historia. Entonces uno va generando lazos profesionales e intercambiando experiencias, que eso es lo que enriquece la administración de proyectos. Sí, pues, David, ¿tienes algo más que agregar? No, nada más en la parte de la certificación, pues el curso que nosotros tenemos para apoyar en la certificación ya incluye toda esa asesoría y te llevamos de la mano para decirte todos los pasos. Se te inscribe para el examen y lo presentas aquí en un negocio certificado local para que estés presentando el examen y nosotros te llevamos de la mano en cuanto a todos los pasos y aparte, pues como decía ahorita Guadalupe, se hacen unas interacciones, se puede hacer un simulador para que veas cómo se presenta más o menos el examen original y que aseguremos que pases el examen. ¿Cuántos intentos son al año, Guadalupe? Tres intentos. Cada intento cuesta, pero tienes 3 intentos. El primero te cuesta una cantidad, el segundo intento y el tercero te cuestan menos, pero si en el tercero no lo pasas, te tienes que esperar un año completo sin hacer ningún intento. Así es. Entonces, lo ideal es pues llegar bien preparado, incluso hasta anímicamente, en verdad. Si ustedes me preguntan, yo no lo pasé en el primero, y por supuesto, si de esto como no era por conocimiento, justo a mi madre le dio un infarto. Nunca había estado ni enferma ni internada, ni mucho menos. Y a mí, entre el arreglar la situación familiar, nunca se me ocurrió hablar al PMI. Y entonces yo dije, me voy a ir a entregar como buen torero al toro. O sea, yo sabía que no lo iba a pasar. Me fui a entregar en verdad como buen torero.
cuando salí dije, ¿por qué no se me ocurrió hablar? O sea, yo sabía que no estaba contestando porque es un tema de estar con todo. Mi mamá estaba en el hospital, yo de lo último que tenía cabeza era de estar en donde estaba en ese momento. No se me ocurrió hablar al PMI, se me fue por completo. Yo que soy alguien que les da la sugerencia de, por favor, si no estás listo, manda tu correo al PMI. Yo no. Yo dije, como buen torero voy y me entrego. O sea, sabía que no le iba a pasar. Porque es un tema incluso de condición anímica para estar sentado ahí y estar pensando y razonando lo que me están preguntando. Sí, incluso el tiempo que te llevas, ¿verdad? En contestar. Sí, 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 es correcto. Hoy y durante pandemia se puede presentar en estos centros que mencionaba David o se presenta en casa. Yo, si me preguntan, yo sugiero que se presente en centro, están sanitizados, por supuesto, con todas las medidas. ¿Por qué? Porque en casa sí la cámara detecta que tienes algún movimiento, te pueden bloquear el examen. O sea, tú debes demostrar que estás siendo ético y honesto. O si te falla tu internet, ya perdiste una oportunidad, hay que mandar todas unas aclaraciones y te lo reponen si fue por una falla técnica. Pero bueno, eso es para valorar en el momento exacto antes de tomar la decisión de presentar la certificación. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que sí, hemos tocado muchos detallitos que a veces no se ven, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tratamos de hacerlo lo más corto y práctico y eficiente posible, también para no consumirles más tiempo. Entonces, bueno, aquí están los datos de contacto, por favor. Y bueno, ojalá les resulte interesante para ustedes y para sus equipos de trabajo de decidirlo así. Contacten a Dainda, por favor. Así es. Muchas Bueno, gracias. pues, les agradecemos a todos por la asistencia y quedamos a sus órdenes para alguna duda. Si gustan que les mandemos la información sobre los cursos o si nos gustan recomendar, como comentaba Guadalupe, también por parte de una empresa les podemos preparar un curso. Estamos abiertos. Exactamente. Y esta parte de personalizárselos a las empresas, bueno, implica también adecuarnos a los horarios que tiene la empresa, justo para no afectar la operación de la organización. ¿De acuerdo? Gracias, Javier. Gracias, Ángel. Gracias, Brígido. Gracias a todos por participar con nosotros. Pues bien, en este momento dejo de grabar.